Sabe que a lo largo de nuestra vida nosotros tenemos una percepción distorsionada de quién es Dios. Hemos venido estudiando los atributos de Dios y nos hemos dado cuenta cuán poco conocemos al Dios que decimos que adoramos. Es más, las personas creen que conocer a Dios es sentarse, escuchar una predicación, un mensaje, y para ellos eso es suficiente. Y muchos hacen una imagen muy detallada en su mente de cómo es Dios, cómo realmente Él está gobernando el mundo, gobernando este momento de la historia y cómo ha gobernado durante años. Nosotros tenemos una mente muy limitada, una mente muy humanizada, una mente muy natural para poder entender la grosura, para poder entender realmente la perfección y la profundidad del consejo de Dios. Cuando nosotros hablamos de Dios, recuerde que nos referimos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros no podemos vivir el Evangelio sin una percepción correcta de quién es verdaderamente Dios. Recuerde que todo ese estudio de los atributos sale del segundo capítulo de la Confesión de Fe, que estamos estudiando, que es de Dios y la Santa Trinidad. Y por eso nos hemos detenido a leer el libro de Arthur Pink para poder comprender de una manera resumida quién es nuestro Dios. Ese Dios trino que ha gobernado desde antes de la fundación del mundo. Recuerde que cuando dice en el principio, está hablando acerca de las cosas creadas. Antes de ese en el principio, Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios ya existía, Dios ya estaba, hubo un consejo eterno y le plació a Dios el Padre y a Dios el Espíritu Santo utilizar a Jesucristo como el medio de gracia, estableciendo el pacto de redención para que sea Jesús al morir en la cruz del Calvario quien traiga redención por nuestros pecados. Ese derramamiento de la sangre fue preestablecido por Dios, no es algo que se le ocurre a Dios a lo largo de la Biblia, sino que se le ocurre antes. Aún tenemos que meditar mucho en lo que escribe Juan, y dice que muchas de las cosas que hizo Jesús no fueron escritas, que hay muchas cosas que fueron escritas, pero nuestro Dios es tan bueno y tan perfecto que nos ha dado la palabra revelada, la necesaria, para que nosotros podamos caminar conforme a la fe. Recuerde que los que tienen fe vencerán al mundo. Es la fe la que vence al mundo, y la fe es un don de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cada vez que usted se reúne, cada vez que usted entra en comunión en la iglesia, lo que usted está permitiendo es que haya una perfecta estabilidad para que su fe sea creciente. ¿Cómo va a crecer su fe? ¿Cómo va a crecer mi fe? En contacto con otros hermanos. Recuerde que la hacha se afila con el hacha y el hombre con el trato con el hombre. Cuando usted quiera conocer realmente a Dios, no solo debe basarse en la parte intelectual, conceptual, de comprender, de memorizar, que es muy importante. Hay disciplinas espirituales importantes como la meditación, la oración, la lectura, escuchar, evangelizar, y son esos medios de gracia que el Señor ha puesto sobre su vida y sobre mi vida para podernos llevar cada vez más al Señor. Usted no sabe cómo el conocer a Dios, que es lo que estamos haciendo, cómo el conocer a Dios puede alumbrar su vida y posteriormente alumbrar a su familia, a otros, a desconocidos, personas que usted tal vez nunca en su vida pensó conocer. Y esa es la obra del Dios que desconocemos. No sé si me entienda lo que le quiero decir, pero esa es la obra grande y profunda del Dios que desconocemos, que Él ha permitido por la obra del Espíritu Santo que progresivamente nuestra vida vaya siendo iluminada por la palabra de Dios. ¿Cuánto agradecemos la obra del Espíritu Santo
porque sin la obra perfecta de la persona del Espíritu Santo, para nosotros sería imposible ser cristianos. Desde mi percepción, digamos, religiosa, mi postura teológica, que es calvinista, lo único que yo le puedo decir es que es un engaño cuando otras denominaciones dicen que los calvinistas cometen apostasía. Es que es imposible, hermano, que nosotros, como cristianos, conozcamos a Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. No, no hay forma, o sea, no hay forma de que nosotros, como personas que abren su Biblia, realmente puedan conocer a Dios sin la provisión del Espíritu Santo. Si hay algo que yo he entendido a lo largo de este corto tiempo en medio de la reforma, es que Dios nos ha provisto lo necesario para que nosotros cumplamos los requerimientos que Él ha puesto. Y es necesario, mire, es necesario la obra del Espíritu Santo, porque si no nosotros solo llegaremos a obtener información. Y el fin del cristianismo no es obtener información, sino vivir como cristianos, vivir para la gloria de Dios. Y eso es conocer a Dios. Cuando usted conoce a alguien, realmente ese conocer se establece en una amistad, en tener intimidad, en tener vida, en tener un crecimiento. Por eso, cuando nosotros pensamos en la presencia de Dios, en eso que no es solo ver el futuro, sino en el amor y la gracia que Dios tuvo antes de, solo podemos decir gracias. Gracias, Dios, porque no es nuestros méritos, no son los libros que usted lee, no es el tiempo que le dedica a la Biblia, no es el tiempo que le dedica a ser cristiano, sino la obra soberana de Dios sobre su vida. Esto es tan importante porque muchas veces nos cohibimos de hablar lo poco que sabemos porque pensamos que el poder está en lo profundo y en lo grande que van a ser nuestras palabras. ¿Cuán profundas deben ser nuestras palabras para que una persona se convierta? Y esa no es la manera, mire, si usted y yo llegamos a conocer a Dios, llegamos a ser iluminados por el Espíritu Santo, seremos personas apasionadas por hablar lo poco o lo mucho que sepamos de Dios. Y en esa parte nos quedamos meditando acerca de esa obra soberana de Dios. Creo que respondimos la pregunta número 2 de la interpretación que está en mi documento, está en la página 5, que era ¿por qué la fe no puede ser la causa de la elección? Y nos quedamos ahí en torno a la fe. ¿Por qué mi fe o tener fe no es la causa de la elección, sino el amor soberano de Dios? Usted y yo no somos salvos por tener fe, tenemos fe porque Dios nos amó. Y eso debe ser suficiente para nosotros. Esa provisión, esa palabra debe ser suficiente para nosotros para el día malo. Porque en el día malo nuestra fe pareciera que se debilita, pareciera que menguara. Pero es en el día malo donde el Señor fortalece, afirma y establece nuestra fe. Y eso nos lleva a pensar en lo siguiente. ¿Qué nos enseña este capítulo sobre la gracia? Si hay algo que plasma y divide el Antiguo y el Nuevo Testamento, es la gracia de Dios. Si hay un tema el cual debe realmente detenernos a pensar, es la gracia de Dios. Romanos capítulo 11, versículo 15. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Creo que esa pregunta también ya la dijimos, pero es necesario que entendamos que estamos aquí reunidos, dispersos por las naciones, pero reunidos por la gracia de Dios. Él es quien pone el querer como el hacer, la buena voluntad sobre cada uno
de nosotros. Si yo estoy aquí enseñando es porque el Señor ha puesto el querer como el hacer. Y si usted está escuchando es porque el Señor, Dios, el Padre, a través de la obra de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, ha querido que usted esté ahí escuchando. Porque imagínese, es una locura que nos quedemos una hora hablando de algo que ya leímos, algo que se pretende, ya sabemos, y que eso nos alimenta y nos sustenta y nos establece y nos afirma en nuestra fe. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 29 al 31, dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Que el Señor nos haya amado antes de, nos lleva a gloriarnos en nuestro Señor, en nuestro Salvador, entendiendo que no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, sino en su obra que es perfecta. Recuerde el pasaje que siempre yo le recalco, y es que Él nos guardará santos y sin mancha hasta el día de su venida. Él nos perfeccionará, Él nos guardará, Él quitará nuestros pecados que son rojos como la grana y los hará blancos como la lana. Solo Él. Va algo rápido. No, estoy haciendo solo un recuento, ¿listo? Esto ya lo vimos, estoy haciendo solo un recuento, ¿listo? Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, la salvación es completamente por gracia, que usted y yo vayamos a los pies de Cristo es completamente por gracia. Sin la gracia, sin la obra maravillosa de la gracia de Dios, ninguno de nosotros tuviera la oportunidad de abrir, comprender y vivir por fe. No habría sentido en eso, desde la elección hasta la fe y la santificación. El orden de la salvación depende totalmente de Dios. La salvación, dice Jonás, capítulo 2, versículo 9, la salvación es de Jehová. No depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios quiere tener misericordia. Muchas veces, debido a lo ajetreado que es el mundo, debido a las ocupaciones que nosotros tenemos, vivimos muy afanados, vivimos con la intención, la percepción y la intención de que lo que nosotros hacemos realmente va a afectar en algo lo que Dios piensa de nosotros, porque así nos han construido. Ese es el pensamiento, la cosmovisión o la manera de entender el universo, de entender la vida, que las personas han puesto sobre su vida y sobre mi vida. Una cosmovisión alejada de Dios. La cosmovisión que proviene del cristianismo, la manera que el cristiano debe ver la vida es en dependencia de la gracia de Dios. Usted no puede depender de sus fuerzas. Usted no puede depender de lo que ha dejado de hacer o de lo que hace. No puede ser esa su dependencia. Su dependencia tiene que ver con la gracia de Dios. Si hoy tal vez usted encuentra ese problema en medio de usted, usted debe de entender que sus fuerzas vienen de Dios. Su entendimiento y la sabiduría proviene del Espíritu Santo. Y realmente la justificación le pertenece a Cristo. Si eso no es suficiente para usted, si eso no es suficiente para usted y usted quiere más, pues realmente usted está buscando ser su propio Salvador. Está usted buscando ser su propio, hacer su propia justicia, ser usted su propio maestro. Descansamos en la obra soberana de Dios. La salvación es completamente por gracia, desde la elección hasta la fe
y la santificación. Hermano, si nosotros no avanzamos en la gracia, no crecemos en la gracia, realmente viviremos cada vez más entenebrecidos y con una distorsión de quién realmente es Dios. Por eso es tan importante conocer quién es Dios. No puede usted vivir una vida sin, como cristiano me refiero, porque al no creyente eso no le importa. Como cristiano usted no puede vivir una vida que no se enfoque en conocer cada vez más a Dios. Recuerde que no podemos nosotros llegar a conocerlo todo plenamente, pero su sabiduría, la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestro ser, en el momento que Él nos eligió, solo esa obra poderosa del Espíritu Santo nos podrá hacer disfrutar lo poco, lo mucho que en esa vida lleguemos a conocer de Dios. No sé si hasta ahí tengan alguna duda o todo va claro hasta ahí. ¿Vamos claros hasta ahí? Perfecto. ¿Y qué nos enseña esto acerca de Dios? Si usted se detiene un poco y lea Pink, no sé si ya pasó de este capítulo, está atrás, va adelante, pero si usted se detiene a leer a Pink, Pink enfatiza mucho en cómo es Dios, en dar a conocer cómo es realmente Dios. Y aquí quiero que usted se vaya con una gran duda. Discúlpame que ponga esta duda en su cabeza. Pero usted debe salir pensando en la unidad de Dios. Usted ha sido unicitario, me dirá. No. Usted debe salir pensando en la unidad de Dios. Cuando usted lee acerca de Cristo, cuando usted lee acerca de Dios, cuando usted lee acerca del Espíritu Santo, usted está leyendo acerca del Dios Trino. Usted no lo está partiendo. Dios es uno. Si entendemos esto, Dios es uno y se ha revelado en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cuando usted lee acerca de Cristo, cuando usted lee acerca del Espíritu Santo, usted no puede pretender que se va a relacionar de manera personal con el Espíritu, de manera personal con Cristo y de manera personal con Dios. No sé si le ha pasado, pero esa es una mala manera de relacionarnos con Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. No son máscaras, no son modos, sino que se ha revelado a través de esa obra. Dios es el que llama, Jesús es el que justifica y el Espíritu Santo es el que hace efectiva la salvación a través de la santificación. ¿Estamos entendidos ahí? O bueno, ojalá los haya hecho que se vayan con dudas. Pero ahí es donde debemos de detenernos, porque esto que estamos estudiando nos va a llevar a comprender la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Dios hace lo que quiere. Y esto realmente es humillante para el corazón envanecido. Esto es totalmente humillante. Dios hace lo que quiere. Todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que Él quiso. No hay forma en que lo que estemos viviendo no es parte de la obra maravillosa de Dios. Dios utiliza aún las situaciones perversas para llevar a cabo su plan, para llevar a cabo el evangelio. Él no es el autor del mal, recuerda, eso lo estudiamos. Él no es el autor del mal, pero se sirve de ese pecado. Se sirve para que su voluntad, su gracia, siga estableciéndose sobre las personas. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejercicio del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay nadie quien le pueda decir a Dios, ¿qué haces? Porque cuando usted se detiene un poco en su vida,
se detiene, le estoy hablando de manera práctica, hermano, de manera práctica, usted se detiene en su vida, usted podrá ver una vida desordenada. Algunos pueden estar luchando con muchas cosas, situaciones, que uno tal vez no tiene las respuestas. Y mire que es tan tremendo este pasaje de Daniel que deja al final esa pregunta: ¿qué haces? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Él hace su voluntad sobre tu vida, hermano. Eso debe darte mucha paz. No sé si eso te da paz o te carga, porque para algunos que Dios esté haciendo hoy su voluntad es difícil. Es como que usted diga, pero ¿realmente esto es la voluntad de Dios? ¿Realmente esto es lo que Dios quiere de mí? Esto no parece ser bueno. Lo que pasa es que nosotros no tenemos una concepción clara de quién es Dios. Por eso pensamos que a los hijos de Dios todas las cosas tienen que irles bien, pero no recordamos que es que todas las cosas tienen que irles bien. Romanos capítulo 8 dice: a los que aman al Señor, todas las cosas ayudan para bien. ¿Se da cuenta la diferencia entre usted conocer a Dios y pretender saber cómo es Él? Y por eso nosotros vamos a las Escrituras para conocer a Dios. Recuerde que estamos haciendo un apartado en medio de en ese título de Dios y la Santa Trinidad. Y esa pregunta, ¿qué haces? Es imposible de un cristiano hacerla. Es imposible. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Jeremías dice algo más tremendo. ¿Acaso la vasija podrá decirle al alfarero que no la haga de esta forma? Estoy haciendo una paráfrasis ahí. No se puede, hermano. Usted no puede pretender decirle al Señor, ¿y por qué haces así conmigo? ¿Por qué lo haces así en este momento? No puede pretenderlo usted hacerlo de ese modo, pero sí puede pretender ir a la Biblia y decirle a Dios que a través de la obra del Espíritu Santo ilumine su vida para vivir esta vida con sabiduría. Conocer a Dios, conocer el Evangelio, conocerlo profundamente nos llevará a vivir esta vida con sabiduría. Y eso debe de animarnos, consolarnos, humillarnos, cachetearnos, porque todo lo que hacemos los cristianos depende de Dios. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si conforme a su propósito usted ha sido llamado por Dios, todas las cosas ayudan a bien, hasta las que usted no entiende. Las que usted entiende le han ayudado y las que no, también le van a ayudar. Usted mira en este tiempo personas que quieren un estudio en el cual se les entregue un cartón. ¿Se ha dado cuenta de eso? La gente necesita que validen su conocimiento, que validen aquello que ellos dicen creer. Cuando yo entré a estudiar teología, yo ya había dejado todo. Literalmente predicaba en una iglesia, era casi como el copastor, bueno, era profeta, líder, lo que sea. Y lo dejé todo, hermano, lo dejé todo. Me hice a un lado y me sentía tan confundido que entré a estudiar teología solo porque necesitaba realmente tener una concepción diferente, poder ver quién realmente es Dios. Y por eso estos espacios son tan importantes, que sí, que tal vez no hay una multitud, pero usted no sabe hasta dónde vamos a llegar. Y no me refiero a cómo vamos a llegar como un movimiento religioso, no, para nada. Como cristianos, cómo esa pequeña percepción que el Señor nos permite tener por la iluminación de su espíritu puede transformar a un vecino tuyo, puede transformar a un familiar tuyo, puede transformar tal vez a ti personalmente, tal vez hacerte caer en cuenta de algún pecado y llevarte a ser verdaderamente cristiano y de esa manera otros puedan llegar al Evangelio.
Por eso nuestra función, hermano, nuestra función es hablar del Señor y animarnos los unos a los otros, dice la palabra de Dios, y ese caminar nos permitirá animar a otros. Y esa es la obra del Señor, no es volvernos un movimiento religioso que alcance multitudes y gane dinero, no. No sabemos, tal vez tanto usted como yo seamos como Abraham, que murió y no logró ver las promesas de Dios, sino que esa semilla que hoy se siembra, tanto en mí como en usted, tal vez en un tiempo germine y se vuelva una gran nación. No lo sabemos, hermano, pero lo hacemos creyendo que todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme su propósito son llamados. Lo importante es que conozcamos a Dios. Más que un cartón, si usted tiene la posibilidad de estudiar teología y que le den un cartón, maravilloso. Gloria a Dios. Dios prospere ese anhelo que usted tiene. Pero si no, entienda esto, Dios es absolutamente soberano y cumple perfectamente su propósito eterno. Le repito, Dios es absolutamente soberano y cumple perfectamente su propósito eterno. No sé si usted sea arminiano, pentecostal, metodista, unicitario, no sé, pero sea lo que usted sea, y usted diga, yo no la voy con los calvinistas, yo no lo voy con los bautistas, yo no voy y estoy aquí porque, bueno, sí, algunas cosas me gustan y otras no. Hay una verdad y es que Dios es absolutamente soberano y cumple perfectamente su propósito eterno. ¿Sobre quién? Sobre todos. Sobre calvinistas, sobre metodistas, sobre pentecostales, sobre unicitarios, sobre testigos de Jehová, sobre mormones, sobre musulmanes. Dios gobierna el mundo. Él la creó, recuerde Génesis capítulo 1, 2 y 3. Dios lo hizo todo bueno. Dios lo hizo todo perfectamente bueno y Él sigue ocupándose de su creación, de los incrédulos como de los creyentes. Y eso debe ser suficiente para nosotros, hermano. Debe ser totalmente suficiente. Porque si esto no es suficiente para nosotros, si Cristo no es suficiente para ti, porque esa fue la provisión eterna de Dios para tu vida, un Salvador. Si ese Salvador no es suficiente para ti, pues ¿qué más podrá llenarte, hermano? ¿Qué más podrá llenarte? Si conocer a Dios trata de comprender la obra maravillosa al venir Él a la tierra y morir por tus pecados, por tu maldad, por tu depravación, porque eras peor que una bestia, lo dice Daniel, porque el ser humano en medio del pecado es como una bestia, que no mira, que no huele, que no entiende, y todo lo hace por impulsos, a pesar de que pareciera que tuviera raciocinio. A veces pareciera que el ser humano, que es la cúspide del razonamiento y todo, es peor que una bestia, hermano. El pecador es peor que una bestia. Y damos gracias a Dios por la provisión del Espíritu Santo, que nos refrena nuestra carne, nos anima, nos consuela y nos exhorta. Amén. Y vamos aquí a la última parte, que son unas preguntas de aplicación en torno a este capítulo de la presencia de Dios, de lo que Él ha escogido antes de, sin importar lo que vendría en el futuro. Él ya lo ha hecho, ya escogió en la eternidad. Antes de que se escribiera en el principio, Dios ya lo hizo. Si la salvación depende de la gracia soberana de Dios, que es lo que hemos visto, si usted tiene otra percepción es entendible, pero acabamos de ver que la salvación depende de la gracia soberana de Dios. ¿Cómo debería afectar esto tu orgullo? ¿Qué debería de pasar en ti al darte cuenta que esto es una obra de gracia sobre tu vida? ¿Cómo debería afectar esto? ¿Sabe qué es tremendo? Que cuando la gracia llega a la vida de las personas ocurren cosas que uno diría son locura. No sé si alguno recuerda qué pasó con un hombre que era prácticamente brujo. ¿Alguien recuerda ese apartado de Hechos? ¿Qué pasó con un hombre que era brujo y la gracia de Dios lo tocó? ¿Qué pasó con él?
¿Quién me quiere decir si se acuerda? O por Quiz- lo menos levánteme la mano si sabe de quién le digo. ¿Nelson va a hablar? ah, Quiso pagarle a Pedro para comprar el Espíritu Santo. Sí, Y pero había otro también, creo que es el mismo, pero antes de pedir eso hace otra cosa. ¿Alguien recuerda cuando se topa con la gracia este hombre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con unos libros que él tenía? Y la Biblia dice cuánto costaban esos libros. ¿Los queman? Los quema. Gracias, Jay, los quema. Esa es la gracia de Dios. Es como que a mí me dijeran, Steven, el calvinismo es un error, quema todos tus libros. Si yo me pongo a ver esos libros y hay plata invertida ahí, yo digo, ¿cómo quemarlos? ¿Cómo quemarlos? Y este loco quema todos los libros a causa de la gracia de Dios. Los quema, los acaba. Porque la gracia es así, hermano. Porque la gracia va a tocar nuestro orgullo y nos va a volver humildes como niños. Por eso dice el apóstol Pedro que seamos como niños buscando la leche espiritual. Y es que, eh, y es que el cristiano piensa, mire, el cristiano piensa que el evangelio es el ABC del cristianismo. ¿Sí ha escuchado eso usted? Es que esa persona necesita el evangelio, el ABC. Los demás estamos ya en otro nivel, ¿no? Hermano, el evangelio es de la A la Z. El cristiano debe de volver y volver al evangelio. Debe de volver al evangelio. Efesios capítulo 2, versículo 9. No por obras para que nadie se glorie. No por obras para que nadie se glorie. Volver al evangelio. Para que nadie se glorie es volver al evangelio. Es lo que significa la reforma protestante de Lutero. Volver a las escrituras. ¿Vuelve usted a las escrituras? ¿Ha vuelto a su Biblia? ¿La lee, la medita? No, mi pecado, mi maldad, sí, pero el Espíritu Santo que ha provisto el Señor sobre el cristiano, lo lleva a vencer, lo lleva a mortificar la carne, no de manera perfecta como algunos dicen y el doble bautizo y todo eso, no, gradualmente. Gradualmente la obra del Espíritu Santo te convence de pecado y de juicio, te convence de la justificación y por amor a esa gracia comienzas a mortificar tu carne. Cuán importante es que conozcamos a Dios. Si no conocemos a Dios, ¿sabe qué va a pasar? Lo que pasó con el pueblo de Israel. Se va a levantar un becerro en medio del desierto. Tremendo, ¿no, hermano? Tremendo que ellos, al igual que Caín, recuerde, Caín quería adorar a Dios, el pueblo de Dios con Aarón querían adorar a Dios y se hicieron una imagen de Dios, porque no lo conocían. ¿Quién conocía a Dios en medio de todo ese pueblo? Nadie conocía a Dios. Y por eso el Señor instituyó y estableció a Moisés, y Moisés establece el Pentateuco. Y ellos comenzaron a tener un conocimiento de Dios a través de los cinco primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Y ahí ellos podían ir a la revelación de Dios. Gloria a Dios por su palabra, que podemos volver y volver a su palabra. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Tremendo. Pablo es tremendo en exponer el evangelio. Santiago capítulo 4, versículo 6. Versículo 6. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es una persona humilde? Una persona humilde es aquella que realmente va a los pies de Cristo. Recuerda a Pedro, tanto cuando lo niega y tanto cuando él
recibe esta pesca milagrosa. Recuérdenlo, él es expuesto al milagro de Cristo y él pudo haber sido, como lo decía Nelson del Mago, decirle: Señor, ¿cómo hago para volver a tener otra pesca? ¿Se imagina? Yo creo, mira hermano, yo creo que si yo hubiera sido Pedro, gracias a Dios yo no era Pedro y nunca lo seré, pero si yo hubiera sido Pedro, capaz mi respuesta hubiera sido al Señor: Señor, ¿y cómo hago para tener otras pescas milagrosas más? Es que el ser humano es tan consumista, tan atado a la tierra, pero ¿sabe lo que pasa cuando él se encuentra con el verbo hecho carne? Algunos dicen que la palabra se tabernaculizó, es decir, la palabra comienza a habitar en medio del pueblo y es viva y eficaz. Y la palabra viva, que es Jesús, afecta tanto a Pedro que Pedro cae y le dice: soy un pecador. La humildad del hombre está en eso. ¿Usted es una persona humilde? Juan dice: aquel que dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios. ¿Es usted humilde? Porque al humilde Dios le da gracia, pero al soberbio lo resiste. Debe producir en usted una humildad verdadera, porque no fuimos salvados por mérito propio. No tenemos nada de qué gloriarnos, no nos hemos ganado nada. Solo podemos ir a sus pies y decirle: gracias, Señor. Gracias porque desde antes de la fundación del mundo nos has escogido. No vistes nada en mí, no tenía nada en mí, y me escogiste. Y me ayudas, y me alientas, y me estableces. Debe de producir humildad verdadera, porque no fuimos salvos por mérito propio. Esa es la manera en que esta verdad debe afectar nuestro orgullo. El saber que la salvación depende de la gracia soberana de Dios debe afectarnos tanto que nos haga conscientes de nuestro pecado y nos haga activos en nuestra santificación. Nos haga activos en vivir para la gloria de Dios, en morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones, hermano. Esto es muy hermoso. Muy hermoso. No sé si usted siente hermoso conocer a Dios. Conocer a Dios es más precioso que cualquier título de teología. Conocer a Dios es más precioso que cualquier cargo en la iglesia. Conocer a Dios es más precioso que todo lo que te pueda brindar este mundo. ¿Cómo debería afectar esto tu adoración? ¿Cómo esta percepción de lo que estamos estudiando, eh, cómo, cómo ves ahora a Dios debe afectar la forma en que adoras? ¿Y qué es adorar? Adorar tiene que ver con orar, adorar tiene que ver con evangelizar, adorar tiene que ver con predicar, adorar tiene que ver con meditar, adorar tiene que ver con escuchar, adorar tiene que ver con el cantar. El adorar es una vida para Dios, no un momento, no un espacio, no una canción, es una vida para Dios. ¿Cómo debe afectar esto que acabamos de ver de nuestro Dios? ¿Cómo debe de cambiarnos? Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Salmo 115:1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Debe llevarnos a adorar a Dios por su gracia soberana y perfecta. Conocer cada vez más y entender que Dios nos escogió debe producir en nosotros adoración, amor por Dios, amor que verdaderamente se entregue constantemente a Dios. Debe llevarnos a adorar a Dios por su gracia soberana
y perfecta. Es decir, podemos decir, gracias, Señor. Pablo, después de un discurso en la carta a los romanos, dice, y termina una parte de su escrito diciendo, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y él mismo se responde y dice, gracias a Dios por Jesucristo. Adoremos a Dios con esas palabras. ¿Quién, hermanos, quién podrá librarnos de este cuerpo de muerte? Adoremos a Dios. Gracias a Dios por Jesucristo. Produce adoración en nosotros. Cuando estás a solas, cuando realmente todo termina, tú lo único que puedes decir es Dios. Solo tú me conoces, la omnisciencia de Dios. Y aún así, conociéndome, me escogiste antes de. Y tu amor es tan profundo, tan grande, que me has persuadido de acercarme a ti. Me has convencido de que tú verdaderamente eres real. ¿Y cómo cambia esto nuestra manera de vivir? ¿Cómo cambia esto tu manera de vivir? ¿Cómo debe afectar esto tu día a día, tus momentos, tus situaciones? ¿Cómo realmente conocer a Dios debe partir en dos, un antes y después? Que tú digas antes de Cristo y después de Cristo. Que tú digas antes de estudiar mi Biblia y después de estudiar mi Biblia. No por la cantidad de conceptos que sabes, no por eso, sino por lo que realmente Dios ha hecho en tu vida por la obra de Cristo. Que puede ser para ti tal vez sencillo, pero para mí creo que librarte de tus pecados y del infierno es lo más grande que alguien ha podido hacer. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tito 2, 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres se ha manifestado. Cuando usted y yo leamos la palabra todos, por general en la Biblia, no se refiere a todas las personas del mundo, se refiere a todos los hombres sin importar que sea hombre, mujer, negro, pobre, rico, fino, alemán, colombiano, argentino, ecuatoriano, peruano. Eso es, todos los hombres, para todos. La gracia es para todos los que están dispersos en las naciones, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobrio, justa y piadosamente. Es la manera en que el Señor nos pide vivir. Nos dice, despojémonos de nuestra vana manera de vivir y esforcémonos por vivir sobria, justa y piadosamente. Esta parte, hermano, si usted la ha leído, ya ha sido entendido en medio de todo lo que ha vivido como creyente, esta parte realmente genera esfuerzo, disciplina. Generalmente el cristiano piensa que llegó a la iglesia, que llegó al Señor y ya no hay nada por hacer. No, usted comienza a mortificar su carne, comienza realmente a volverse cristiano, a sufrir por causa del Señor. Es que no es fácil que nosotros dejemos nuestra vana manera de vivir. El Señor provee el Espíritu Santo, hay poder en nosotros para vencerlo, pero eso no quiere decir que vaya a ser sencillo. Eso no quiere decir que vaya a ser sencillo, hermano.
Perdón, es que me entró una llamada y se me cerró. Regáleme unos minuticos, regáleme unos minuticos. Pensé que había colgado la llamada y les colgué a ustedes. Eh, regáleme unos minuticos. ¿Dónde estoy? Listo, listo, hermanos. Continuemos. Entonces, miramos que realmente nuestra vida debe ser afectada, hermano. Y usted debe prepararse para sufrir. Perdóneme si soy efectivo en esto, pero realmente el cristiano es un cristiano que sufre, que va por la puerta estrecha. Conocer a Dios nos va a llevar a nosotros a vivir en la puerta estrecha, no por la puerta amplia, sino por la puerta estrecha. Será difícil ser cristiano y usted deberá hacer cuentas y decir: verdaderamente conozco el costo de la gracia de Dios. Y el costo de la gracia de Dios tiene que ver con eso, con vivir sobria, justa y piadosamente. No vivimos una vida para el concepto, no vivimos una vida para lo intelectual. Por eso usted mira que yo no me presento como teólogo, yo soy, no, hermano, yo estudié teología porque necesitaba realmente arrancar ideas de mi cabeza y gracias a Dios lo pude hacer. Y ahora sigo estudiando, ahora sigo leyendo, pero no porque sea teólogo. Es más, mira, a nadie yo me le presento como teólogo. Ahí en mi Instagram dice teología precisa, pero es porque yo estudio marketing digital y sé que eso le causa rabia a las personas, entonces eso va a generar interacción. Pero yo no me presento como teólogo. Yo lo único que quiero hacer es ser cristiano y vivir para la gloria de Dios, aprender de Él. Y si enseño, no enseño porque sea teólogo, no, jamás. Enseño porque la voluntad de Dios es que tanto usted y yo enseñemos a otros, que nos animemos los unos a los otros, vivimos para la gloria de Dios. Y eso debe ser suficiente, hermano. Eso debe ser suficiente. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué hermoso este versículo, hermano. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, pero ¿cómo? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo, hermano, no pretenda usted saberlo todo. Yo no lo sé todo. Espero que usted no pretenda saberlo todo. Y espero que en algún momento yo también pueda escuchar y aprender. Yo no pretendo saberlo todo. Mire, que yo intento, a veces me escriben y me dicen, no, quiero ayudarte, que no sé qué. Y yo le digo, bueno, hazlo. Pero después yo miro que no es que quieren ayudar, sino que quieren relucir, mostrarse, hacer. Y no está mal. Mire, hermano, si usted tiene el ánimo, el deseo de comenzar una cuenta de Instagram, evangelizar y hacer, créame que cuenta con mi apoyo. Yo no estoy buscando ser su maestro, su apóstol, su cobertura, y que usted no puede escuchar a otros, y que usted tiene que estar conmigo para siempre, porque si no lo voy a maldecir. No, hermano, si usted mira la posibilidad, encuentra la manera, encuentra la forma, evangelice, comparta, hable de Jesús, sea como aquel ciego que miró y dijo, no sé, pero por causa de él antes yo era ciego y ahora yo veo. El evangelio tiene que ser más sencillo, hermano. Más sencillo, no podemos vivir por títulos ni por preferencias. Nos lleva a depender de Dios, someternos a su palabra y vivir en obediencia. Esto de conocer cada vez más a Dios debe cambiarnos, hermano. Si no, no estamos haciendo nada. Si no, mejor no se conecte. Pero te vas a quedar solo. Pues me quedo solo. ¿Qué le puedo hacer? Pero no estamos aquí para llenarnos la cabeza de argumentos, sino para depender de Dios, someternos a su palabra y vivir en obediencia.
Lo estamos conociendo, sabemos que nos escogió. Eso debe de cambiarnos. De alguna manera, como cristianos, ser iluminados por la palabra de Dios debe de llevar a nosotros darnos un resultado. En Arthur Pink, en los atributos de Dios, te encuentra un concepto teológico profundo. Yo lo que le quiero decir es que ese concepto teológico profundo no tiene sentido si realmente no cambia su manera de vivir y percibir las cosas que usted está haciendo. ¿Amén? ¿Me hago entender? ¿Vamos bien ahí? Perfecto, perfecto. Gracias, gracias, Yael. Y vamos a otra pregunta. ¿Qué seguridad produce saber que Dios te conoció desde antes de la fundación del mundo? ¿Qué seguridad produce saber que Dios te conoció desde antes de la fundación del mundo? Si usted y yo meditamos en lo que acabó de pasar ayer o la anterior semana, tal vez sería desastroso pensar que Dios nos escoge por lo que acabamos de hacer la anterior semana. No sé usted, pero yo soy un pecador. Tal vez usted no peca. No sé, tal vez usted vuela en los aires. No tiene ira, no miente, no sé, no peca. Yo peco, hermano, y qué profundo saber que Él me escogió antes de, y no ahora cuando yo me veo inútil. Hasta Jacob dice, soy como un gusano, dice. Pero qué bueno es saber que Él me escogió antes de verme así como soy, tan débil, tan pequeño, tan menesteroso. Y Él me conoció antes y por eso me ayuda ahora. Él me conoció antes y por eso me ayuda ahora. ¿Lo anima esto? Hermano, ¿realmente lo anima esto? Me conoció antes y por eso ahora me provee de su espíritu. Por tanto, me conoció antes, hoy me ha sellado con el poder del Espíritu Santo. Esto es algo que solo el Señor puede hacer, hermano. Solo el Señor lo puede hacer. Filipenses, capítulo 1, versículo número 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Persuadido en esto. ¿Alguien sabe qué significa la palabra persuadido? Convencido. Convencido. Es decir, que hemos sido convencidos de que Dios fue el que comenzó la buena obra. Le pregunto a usted, ¿cuándo comenzó Dios la buena obra de salvarlo? ¿Cuándo comenzó Dios en usted la buena obra por salvarlo? No todos a la vez, pero Desde antes de la fundación. Desde antes. No tenía nada que ver con usted. Estando persuadido de esto, convénzase, hermano, si usted es cristiano, si usted no practica el pecado, convénzase de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Dios no es de esos padres que te va a echar en cara tu pecado. No, Él dice, te conocí desde antes, te voy a ayudar ahora. Y por eso usted tiene la provisión del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria a Dios por esto. A los que predestinó, es decir, antes, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese es el precioso evangelio de la gracia de Dios. Un Dios llamando a pecadores y llevándolos a la glorificación. Solo Dios puede hacer este acto hermoso
e imposible. Pedro, al escuchar las palabras del Señor Jesucristo, dice: ¿cómo podré ser salvo, Señor? ¿Y sabe lo que responde Jesús al apóstol Pedro? Le dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Muchos utilizan este versículo para decir: oh, todo, no, el Señor está diciendo, mira, tu salvación es imposible. Pero aquí dice: a los que predestinó. Si el Señor te predestinó, hermano, tú no tienes ningún problema. Tú no tienes ningún problema. Es más, Él te dotará y pondrá el querer como el hacer, te animará, te consolará y te exhortará hasta llevarte a ser santo, hasta quitar tus pecados que son rojos como la grana y volverlos blancos como la lana. Hebreos capítulo 12, versículo número 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Qué bueno es tener los momentos de dificultad. Qué bueno es recibir la justicia de Dios aquí en la tierra, porque eso demuestra el amor de Dios sobre sus hijos. Usted está pasando por momentos difíciles a causa de su pecado y siente que realmente todo está de cabeza, pues déjeme decirle que puede ser la muestra del amor de Dios sobre su vida. Dios obrando puntualmente en su vida, en su escasez, en su situación, en su malestar. Ahí está Dios obrando en su vida. ¿Por qué? Porque al que ama disciplina, hermano. Si Dios lo ama, usted verá la disciplina de Dios, al igual que yo. Y azota a todo el que recibe por hijo. Lo azota. Cuando pensamos en esto, y en la seguridad que debe de producir, necesariamente nosotros concluimos que produce seguridad y descanso. Cuando usted entiende la presencia de Dios, de que antes de Él lo amó intensamente, lo amó intensamente. Si usted entiende la presencia de Dios, va a producir seguridad y descanso sobre su vida, hermano. Porque nadie podrá arrebatarlo de las manos de Dios. Nadie. Nadie podrá arrebatarlo. Si su deleite es Dios, nadie podrá arrebatarlo de la presencia de Dios. Porque Dios terminará la obra que comenzó y conformará a sus hijos a Cristo. ¿Qué seguridad nos da esta presencia de Dios? Que el Señor no te dejará como estás. Pero Steven, qué difícil ha sido esta batalla con el pecado. Sí, hermano. Gloria a Dios, el Señor no te dejará así. Gloria a Dios, el Señor no te dejará así. Porque a los que Él predestinó, los va a llamar, los va a santificar y los va a glorificar. Y concluimos, la presencia de Dios no es simplemente información futura, sino el amor soberano y eterno de Dios sobre su pueblo. Él no eligió porque vio algo bueno en nosotros, sino porque quiso glorificar su gracia en Cristo. La fe no produjo la elección produjo la fe. Por eso, toda la gloria pertenece únicamente a Dios. Demos gracias por el amor soberano de Dios antes de, y por ese antes de, hoy usted y yo podemos vivir en el ahora por Cristo. Gloria a Dios. Y lo dejo con esa pregunta, hermano. ¿Está descansando en la gracia soberana de Dios? ¿O todavía está poniendo su confianza en usted mismo? Oremos. No sé si, a ver quién, Nelson, ¿me quieres ayudar orando, por favor? ¿Me colaboras orando, por favor? Amén, amén, así sea. Así sea. El hombre que ahorita está luchando, vamos. Señor Dios nuestro,
Gracias por permitirnos reunirnos en este día, en tu día especial, el día del Señor, en tu día, oh Padre, que nos permite, en nombre de Dios, asistir a una congregación, una iglesia, aprender de ti, oh Señor, el día en que apartamos un momento especial, más de lo general, para dedicarnos a conocerte a ti, compartir contigo, descansar en tu voluntad, de comprenderte más, de recostarnos en ti, en entendimiento de ti, tener el consuelo que solo tú nos das, oh Padre, con ese amor que tú tocas nuestros corazones, oh Señor, a pesar de todas las luchas o tentaciones, Padre, que enfrentamos, tú que eres fiel, nos fortaleces día a día, nos lucha en nuestras luchas, en nuestras tentaciones, tú que eres bueno, tú siempre nos ofreces la libertad, nos sostiene y nos ofrece ese camino, esa forma de salir, de resistir a las tentaciones, las mismas salidas ante todos que tenemos. Tú que tocas nuestros corazones, que nos haces en especial, oh Padre, lo que más maravilla de nosotros es el entendimiento de ti, oh Señor, que seamos nosotros, nuestros ojos abiertos, como te vio, por ejemplo, Isaías, como te vieron los apóstoles que caminaron contigo, como te vio Pablo, esas personas que al conocerte a ti, al verdaderamente conocerte a ti, ver tu gloria y tu acto de amor tan increíble que no hay palabras que las terminen de escribir. Por eso es que tú con tu Espíritu Santo que pone entre nosotros, clama con gemidos indecibles. Dios Señor, con eso que tú nos tocas, como tú nos fortaleces, como tú nos edificas y nos permites, tú, oh Señor, que eres el Dios de consuelo, el Dios de fuerza, el Dios que sana. Tú que eres el Dios, no solo el Dios creador, no solo un Dios lejano, poderoso, sino un Dios que está cerca de sus hijos, un Dios que nos llama hijos, que nos adoptó, que es nuestro Padre que nos escucha. Como dice tu palabra, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial que está en el cielo dará buenas cosas a quienes se los piden? O dará el Espíritu Santo a quien se los pida, oh Padre. Que tu Espíritu Santo sea más grande en cada uno de nosotros, sea más avivado y nos permita caminar más en santidad contigo, siendo siempre conscientes que tú caminas cada día con nosotros, Padre, que tú nos guardas ante todas estas circunstancias, Señor. Tú que eres bueno, en ti confiamos. Guarda a todos y cada uno de nuestros hermanos, guarda el estudio bíblico, guarda al hermano Edwin, fortalécelos a todos y cada uno en tu verdad, oh Padre. Santifícanos a todos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad, oh Señor. Te lo pido en el nombre de tu Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Y gracias por todo, Padre. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Con ayuda de Dios nos vemos el próximo sábado y domingo. Qué gusto haber podido compartir con ustedes. Es una bendición tener este espacio y Dios nos permita continuar. Bueno, un fuerte abrazo. Dios nos bendiga. Un abrazo. Que estén muy bien. Hasta luego. Bendiciones, feliz noche. Feliz noche. Chao Nelson. Chao Marcos. Chao Sandra. Chao Yael. Que estén bien. Chao Agustina. Que estés bien. Chao. Que Dios les bendiga.